Bueno, empezamos con el modelo de mezcla. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en este modelo? Nosotros vamos a tener un tanque, no importa si es cúbico, cuadrado, esférico, una habitación. Lo importante siempre de la situación es analizar la masa. Entonces, esta agua contiene una sal o tiene un componente radioactivo que podría decaer en el tiempo. Lo importante es que hay una masa. Y si nosotros queremos saber la cantidad de masa, por ejemplo, imaginémonos que en un momento hay 10 gramos distribuidos acá en el tanquecito, distribuidos por acá. ¿Cómo sabemos que habían 10 gramos? Porque es que deberíamos tener la función m, evaluarla en cierto tiempo para que la masa nos diera 10. O lo contrario, también nos podrían decir, oigan, si ya pasó una hora, que una hora puede ser tiempo igual a 1, o pueden ser 60 minutos dependiendo de la unidad de tiempo. Entonces venimos y reemplazamos en la función y hallamos el valor de la masa. ¿Sí ven? Pero para poder hallar esta función m de t, tenemos que primero crear la ecuación de la masa en función del tiempo. Entonces lo que hacemos es un balance de masa teniendo en cuenta la razón de masa que entra y la razón de masa que sale. ¿Cómo calculamos esa razón de masa que entra y esa razón de masa que sale? Pues deberíamos tener la masa sobre el tiempo que entra, ¿sí? Deberíamos saber cuántos kilogramos, por ejemplo, por minuto o cuántas libras por minuto de sal están entrando, ¿sí? Entonces, para poder calcular ese dato de la cantidad de libras o gramos, o bueno, la unidad que estén manejando por minuto que están entrando, pues debemos tener dos datos importantísimos: la concentración de entrada y el caudal de entrada. Estos dos datos, por aquí vemos un análisis dimensional, o sea, un análisis de unidades. La concentración normalmente está en libras por galón, que eso sería masa sobre volumen. Y Q, que es el caudal, que es el volumen sobre el tiempo. Claro, cuando uno dice el río está muy caudaloso, es porque tiene mucha agua, ¿cierto? Y esa agua siempre se mide en volumen. Uno no dice, no, es que están bajando 1 tonelada de agua. No, uno dice están bajando 10.000 metros cúbicos o 1.000.000 de galones de agua por minuto, ¿sí? La unidad de caudal siempre es volumen sobre tiempo y podríamos decir que es galones sobre minuto. Ojo, masa en libras, volumen en galón y tiempo en minuto. Si nosotros multiplicáramos estas dos cantidades, cogemos la concentración con sus unidades, que sería masa sobre volumen, miren por acá, masa sobre volumen, y la multiplicamos por el caudal, que es volumen sobre tiempo, ¿qué nos da? Se simplifica el volumen y nos queda masa sobre tiempo. ¿Sí ven las unidades? Masa sobre tiempo. Luego, si tomamos la concentración de entrada por el caudal de entrada, tendremos la masa sobre el tiempo que está entrando. Pues con los datos de entrada, pues da el resultado de la entrada. Ahora, ¿y los datos de salida? Pues también debemos tenerlos. Tenemos que tener la concentración a la salida y el caudal de salida. Y así, al multiplicar los dos, tendremos la masa sobre el tiempo que está saliendo del tanque. Y como en este tanque, en este ejemplo de tanque, no tengo más tubos que estén o entrando o sacando algo, pues no hay más que sumar o restar. Si nosotros tuviéramos otro tubo de entrada, pues tendríamos otra concentración de entrada y otro caudal de entrada. Pero si a mí me dice que ese tubo solo trae agua, ¿me aporta el balance de masa? No, porque no trae sal. Si trae agua pura, pues no va a traer sal. ¿Se entiende? Entonces lo que diría es que más bien otra tubería con otra solución. Eso ya es otro cuento. ¿Sí me puedo entender por acá? Entonces, si ese tubo llegara a tener concentración, entonces ¿qué tendríamos que decir? ¿Es positivo o es negativo? Positivo, porque todo lo que entra al sistema es positivo y todo lo que sale pues va a ser negativo, tal cual como la concentración de salida. Entonces tendríamos que decir que ahora esa nueva tubería que está entrando, pues tendríamos otra concentración de entrada por otro caudal de entrada. ¿Se entiende hasta ahí? Listo. Ahora, si tuviéramos otra salida,
como otra tubería, pues tendríamos otra concentración de salida por otro caudal de salida, ¿sí? Porque claro, el diámetro de este tubo y el otro diámetro pues podría ser diferente, entonces la cantidad que sale por ese tubo podría ser diferente a la cantidad que sale por el otro tubo. Lo importante de los dos es que los dos van a tener la misma que. Si aquí sale salado, por el otro tubo, ¿qué va a salir? ¿Dulce? Ah, pues la misma concentración. Los dos van a sacar de lo mismo del tanque, por los dos van a tener la misma concentración S de salida. ¿Se entiende ahí? Ahora, ¿en qué punto una salida no tendría que tenerla en cuenta en el balance? Cuando esa salida no lleve sal. Uy, pero ¿cómo hago para sacar agua sin sal? Por ejemplo, un ejercicio de esos es una resistencia. Si tenemos una resistencia, ¿qué hace la resistencia? Calienta la solución. Y al calentar la solución se va a evaporar el agua, ¿cierto? Y miren lo que acaba de decir, se evapora el agua más no la sal. Cuando uno hierve, debido a los puntos de fusión, ¿cierto? Y de evaporización respectivamente, el agua se evapora, pero la sal no puede evaporarse. Por lo tanto, se mantiene dentro de la solución. Luego, si tenemos una resistencia que causa una evaporación de agua, ¿tendremos algo que restarle a nuestro balance de masa? No, porque simplemente eso nos lleva a sal. Así de fácil y así de sencillo. Continuamos. Entonces, ya teniendo en cuenta por ahí esa situación, ya podemos por lo menos entender este planteamiento, y para poder plantear el de MDT necesitamos concentración de entrada, caudal de entrada, menos concentración de salida, caudal de salida. Bien, ahora, estos dos datos iniciales, la concentración de entrada y el caudal de entrada, siempre se lo va a suministrar el ejercicio, aunque en algunos casos va a ser un poco difícil de interpretar. Por ejemplo, el ejercicio más típico es el que le den, obviamente, les digan que hay una concentración de entrada y hay un caudal de entrada numérico. Le van a decir la concentración es tanto y el caudal de entrada es tanto. De una, sin ningún problema, usted viene y los multiplica, no hay problema. El siguiente ejercicio, digamos que le agregan un toque de malicia, es donde usted le dice, no, es que la entrada es agua pura, o es agua y así a secas, agua. Entonces usted tiene que interpretar que la concentración de entrada es cero, y entonces se anula directamente este término. Entonces ahí la dificultad la representa el entender y leer correctamente el enunciado. Otro tipo de ejercicio es en donde le digan que esta entrada, por ejemplo, es aire, ¿sí? Y entonces, ¿cómo así? Espere, ¿qué pasó? Ah, bueno, lo que pasa es que ahí el ejercicio cambia un poquito. Tenemos una habitación y en la habitación hay dióxido de carbono, y obviamente ese es un gas que no nos gusta que esté en la habitación porque podría asfixiar a la gente. Entonces, lo que causa es que la entrada sea aire fresco. Claro, viene del exterior, se supone que ese aire viene fresco, entonces al ser completamente aire, uno va a asumir que la multiplicación de la concentración de entrada por el caudal de entrada, pues esa concentración es 1, porque viene directamente aire. Aquí los que nos interesa hacer, ¿sí? Sería 1 respecto al aire, ¿no? Respecto al aire. Pero como estamos hablando del dióxido de carbono, necesitamos medir ese dióxido de carbono para ver sus niveles son críticos o si alcanza a matar a las personas, o es un nivel aceptable para que las personas vivan. Entonces, ojo, el aire, ¿cómo entra aire fresco? Si hablamos del aire, la concentración sería 1, oxígeno sería 1, porque viene limpio, por así decirlo. Pero pregunta, si nosotros necesitamos analizar el dióxido de carbono, ¿qué nos interesa saber de la entrada? ¿Si tiene oxígeno? ¿Si tiene hidrógeno? ¿Si tiene helio? No, a nosotros nos interesan esos componentes. Si estamos haciendo un análisis del dióxido de carbono, que es el elemento peligroso, pues tenemos que hacer un balance ¿de qué? De dióxido de carbono, para analizar ese man, a ver qué es lo que está haciendo, si nos va a matar o qué es lo que va a pasar. Entonces pregunta, ¿cuál sería la concentración de entrada de dióxido de carbono? 0, porque estamos diciendo que esa entrada es aire fresco, es aire del exterior donde no hay dióxido de carbono. ¿Se entiende la situación? Ahora, si les dijeran que viene ese aire de afuera, un ejemplo, viene con un 10% de dióxido de carbono, un ejemplo, de pronto por la contaminación o algo, ¿qué tenemos que decir que es C sub 0? 0.1.
¿sí? Ese porcentaje lo volvemos fracción. ¿Sí? En el caso, no he visto el primer ejercicio, pero en el caso hipotético en donde esa concentración de entrada le dijeran un porcentaje, viene, no sé, viene contaminado el aire del exterior con un 5% de dióxido de carbono. Uno dice, bueno, es un nivel aceptable, pero entonces, ¿cómo traducimos eso en concentración? 0.05. Pero si dijera el 50%, 0.5 directo. ¿Sí? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Tener muy claro, obviamente, al elemento que vamos a analizar y analizar si en la entrada viene ese elemento. Esos son los ejercicios, de hecho, más difíciles, eso que les digo del aire, porque es que normalmente vienen en porcentaje y obviamente uno no sabe cómo de pronto dejar las unidades de esos porcentajes. Bueno, listo, entonces ya se tiene en cuenta la lógica de esa situación y ya sabríamos cómo poner estos dos primeritos datos de entrada. Ahora, ¿cómo se pone la concentración a la salida y el caudal de salida? Bueno, usualmente el caudal de salida dice que la concentración de entrada, perdón, el caudal de entrada es el mismo caudal de salida. Luego Q normalmente siempre es un dato. Ese siempre es un dato, nos tienen que decir el caudal de salida, eso no lo tienen que dar, ¿sí? Eso sí, ustedes no se preocupen por este mancito, este es un número, o sea que este man es conocido. El que sí nos va a representar la mayor complicación de desarrollo es la concentración a la salida. Este man es el núcleo de toda esta ecuación diferencial. O sea, este man es el más difícil de todos. Todos estos, la concentración de entrada, el caudal de salida, son datos numéricos que los va a decir el ejercicio o los debemos interpretar del ejercicio. Pero la concentración, esta concentración de salida es una porquería a veces porque uno no sabe bien cómo escribir su expresión. Pero vamos a explicarla lo más detallado posible para que ustedes no se enreden al escribir la concentración a la salida. Primero, ¿qué es la concentración a la salida? Es el análisis de cómo está aquí en la tubería de salida esa solución o ese gas, ¿sí? Entonces pregunta, ¿qué pasa aquí a la salida? Pues que si aquí la cosa está salada, es porque en el tanque, ¿cómo está? Salada. O sea que la concentración a la salida es la misma concentración del tanque. Entonces vean esta parte por acá. Digo que la concentración a la salida es la misma concentración del tanque. Primer salto o análisis lógico. Luego uno dice, bueno, como aquí yo no lo puedo calcular, sino yo me vengo al tanque y al tanque sí lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque en el tanque hay dos cosas. ¿Qué hay en el tanque? Dos cositas esenciales. Pues el agua, podríamos decir, y la sal. ¿La sal con qué letra la damos? ¿La sal con qué letra la damos? Con la letra M, ¿cierto? Y este dispositivo pues va a tener una cantidad de fluido o de solución y esa cantidad de solución se llama volumen. Entonces miremos, la concentración, ¿qué unidades tiene? Masa sobre volumen. Si yo me pregunto por la concentración del tanque, porque eso es lo que necesito para poder calcular la concentración a la salida, entonces yo digo, la concentración del tanque ¿a qué es igual? A la masa del tanque sobre el volumen del tanque. Claro, la lógica es sencilla, porque si concentración es masa sobre volumen, pues la concentración del tanque es la masa del tanque sobre el volumen del tanque. Ahora viene la pregunta, ¿cómo calculamos la masa del tanque? Bueno, ojo porque esto ya es el resultado de la ecuación diferencial. Nosotros ya dijimos que el resultado tiene que ser la masa. Entonces la masa en el tanque se deja con la letra M siempre. Siempre la masa en el tanque, vuelvo y repito, siempre se deja M en la parte de arriba, porque la masa es la respuesta que nosotros vamos a tener de la ecuación diferencial. Claro, es que la M es como la letra Y. No la podemos conocer sino hasta cuando resolvamos la ecuación diferencial. ¿Sí se dan cuenta que la M es la Y? Entonces por eso esta la dejamos arriba quietica. Pero el volumen del tanque es algo que sí vamos a poder calcular. De hecho, hay unos ejercicios en donde nos preguntan ¿cuánto tiempo le tarda para que se desborde o cuánto tiempo le tarda para que se vacíe el tanque? Son diferentes preguntas que pueden haber. Entonces viene la pregunta, ¿cómo escribimos la fórmula del volumen para ese tanque? Entonces esta es la formulita que yo ya les doy directa del volumen del tanque.
el volumen del tanque es igual al volumen inicial más la sumatoria de caudales de entrada menos la sumatoria de los caudales de salida multiplicado por el tiempo. Bueno, ¿yo por qué le pongo esta palabra sumatoria? Bueno, entonces entendamos las diferentes variaciones que podría tener los ejercicios que dijimos hace rato. Cuando nosotros teníamos solo una entrada, pues solamente vamos a tener un caudal de entrada, por lo tanto aquí no habrá sumatoria, sino simplemente caudal de entrada menos caudal de salida y listo. Ese es el ejercicio básico, dijo ahí sí como el cuento, el sencillito, dijo el básico, el del libro. Listo. Ahora, si nosotros tenemos una entrada por aquí y otra entrada por aquí, claro, al tener esas dos entradas, ahí tendremos que tener en cuenta los dos caudales de entrada. Ahora, si tuviéramos dos tubos, dos tuberías de salida, pues aquí deberíamos tener esos dos caudales de salida. Uno que se sale por aquí y el otro que se sale por acá. ¿Sí? Si la entrada es agua. Si la entrada es agua, ¿cierto? Está entrando caudal. Ojo, no concentración, porque concentración, usted me dice acá es agua pura, pues paila, no entra concentración, pero entra caudal. Entonces, aquí ¿qué dice? Sumatoria de caudales. Toca sumarlo porque aquí la fórmula lo dice, oiga, sume el caudal. ¿Sí me entenderás ahí? Esta formulita incluye esa situación. Ahora, si una resistencia está aquí y causa evaporación de agua, ¿se debe tener en cuenta acá? Entonces analicemos. Si está una resistencia, evapora agua. El agua es un fluido, ¿cierto? Es líquido que está saliendo del tanque y ese líquido representa volumen. Ese fluido, de hecho, va a ser un caudal porque le van a decir que, no sé, por ejemplo, volumen. ¿En qué unidad está el volumen? En galones. Entonces le puede decir el ejercicio que debido a la resistencia y al calentamiento de la misma, se evapora 1 galón por minuto o 1 galón por hora, dependiendo de las unidades que nos den, pero le va a decir las unidades en volumen. Entonces usted va a venir aquí muy juicioso y va a decir que como eso es salida, se le está yendo del tanque, pues lo va a tener en cuenta en la sumatoria de caudales de salida. Y luego, pues obviamente esa resta la multiplica por el tiempo. Ojo, la fórmula es entrada menos salida. Ojo, la fórmula es entrada menos salida. Bien, entonces, como ya tenemos que la de arriba siempre va a ser M y la de abajo siempre va a ser BDT, y BDT la vamos a descubrir por medio de esta fórmula, entonces ya ustedes saben que irá en la parte de abajo. Entonces podríamos ahora cambiar esta ecuación diferencial a esta nueva ecuación diferencial, donde la concentración a la salida la he cambiado por esta nueva fórmula que hemos encontrado. La concentración a la salida será la masa, aquí está la masa, dividido en el volumen, y el volumen es toda esta fórmula, ahí está toda la fórmula contenida. Por lo tanto, esta será la ecuación diferencial para cualquier tanque. Ojo, pero ustedes ya saben que esta forma tiene diferentes modificaciones dependiendo de las cantidades de entradas y salidas que tenga nuestro recipiente. Entonces ahí ya está de pronto un poquito para que lo puedan ver todo completico. Entonces si tiene varias entradas, pues cada entrada, si tiene concentración, se analiza en el balance. Cada salida se tendrá que analizar. Sí. ¿Por qué? Porque como las salidas de dónde vienen, del tanque, y el tanque debe tener sal, o si está limpio, pues entonces apague y vámonos porque no estamos haciendo nada. Entonces, como cada tubería de salida sale del tanque y el tanque debe tener alguna cantidad de sal, pues claro, ahí al tener esa tubería me está sacando sal. Por lo tanto, debemos tenerla en cuenta en el balance. Recuerden que los componentes que hay aquí en la ecuación diferencial, estos dos componentes, concentración de entrada por caudal de entrada, concentración a la salida por caudal de salida, es porque esos dos flujos tienen cantidad de sal. ¿Bien? Y que aquí en el volumen es donde tenemos en cuenta los caudales. Aquí están mezclados los caudales y usted deberá definir si es un caudal de entrada o un caudal de salida, dependiendo del caso. ¿Listo? ¿Qué otra cosa, digamos, debemos tener presente para algunos ejercicios? Por ejemplo, cuando le estén hablando de ejercicios de gases, ¿sí? Pues un gas, ¿qué ocurre con un gas? Adquiere el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces, cuando hablemos de gas y ese gas va a estar contenido normalmente en una habitación, en ese caso el volumen siempre va a ser constante. Porque el gas no se puede acumular, ¿sí?
¿Por qué? Porque si no ya representaría otro tipo de problema. Entonces normalmente como este cilindro que tengo acá cambia por una habitación, ¿qué pasa si usted en una habitación tiene una entrada de aire y tiene la ventana abierta? Pues que si usted le mete aire a esa habitación, pues el restante, para que no haga como esa presión dentro de la habitación, se va a salir ¿por dónde? Por la ventana. ¿Sí? Ahí no se acumula, porque pues una habitación siempre va a tener como espacios por donde se salga. Tendría que ser una habitación cerrada para que nosotros, a medida que le añadamos pues una cantidad de aire o una cantidad de oxígeno, pues se vaya acumulando. Entonces ahí no tendría salida, entonces ahí casi, digamos, ese tipo de ejercicio no tiene tanto sentido. Siempre la idea es entrada con una salida. ¿Listo? Teniendo en cuenta esta lógica,